Hola, buenos días, qué bueno estar aquí presente de nuevo con ustedes, transmitiendo desde Teleuniverso, Santiago, República Dominicana. Yo soy Tony Rodríguez y estoy dando inicio a la versión el cafecito de la revista. Hoy extrañando nueva vez el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. La chica del café está atravesando por una situación de salud. Pronto la tendremos de vuelta con nosotros. Y hoy voy a conversar con un dominicano residente en el exterior, destacado como intelectual, es un profesional de la arquitectura, pero es un representante intelectual de la diáspora dominicana que nos sirve de ejemplo de qué estamos haciendo los que han decidido vivir fuera de aquí y no olvidarse de sus orígenes. Rodolfo Pou, autor del libro Diáspora y Desarrollo, está con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación, Tony, muy amable. En esencia, usted es arquitecto. Sí, señor. Vive en Estados Unidos y ejerce la profesión. Sí, señor. ¿Y qué le inquieta escribir un libro? Sabes que en ese proceso del dominicano rescatar su identidad, me di cuenta que los voceros o los portavoces de lo que era el dominicano en el exterior carecían de una nueva visión con un lenguaje más fluido, un lenguaje con influencia de sus experiencias. Visto el intercambio que tiene el dominicano en el exterior con otras naciones y otras realidades. Y lo que nos estábamos convirtiendo más bien era en caja de resonancia de lo que sucede en el país, en vez de convertirnos en el patrimonio de reserva de la nación dominicana. Hay un afán por destacar lo negativo. Sí, señor, insiste en eso. ¿Y cuál es su visión entonces? El dominicano en el exterior tiene un rol que jugar dentro del desarrollo de la nación dominicana, dentro de su estructura social, su estructura económica, incluso su estructura política, pero tenía que definir y tiene todavía que definir cuál es su rol dentro de ella, entender que la remesa no lo define, ni mucho menos tres fascinerosos que cometan un crimen en Nueva York o en cualquiera de sus ciudades. El dominicano en el exterior, desde hace tiempo, la República Dominicana ha estado exportando, si se quiere, profesionales capacitados. Hace tiempo que nosotros dejamos de exportar personas en necesidad con herramientas básicas, bajo pago laboral. Nosotros somos muchos gerentes, muchos chefs, muchos arquitectos, puedo decir también doctores sobre todo. En fin, el dominicano ya no es visto como lo era en los años 80. Sin embargo, la apatía por la cual se le caracteriza por no participar o agruparse, tiene que ver mucho por la influencia que tienen los partidos políticos y las otras instituciones locales de aquí, que lo que hacen simplemente es generar ruido, no facilitan el desarrollo de las comunidades dominicanas. Hacer este libro supuso una investigación histórica, contactos con la diáspora dominicana. Sí, tú sabes que originalmente el libro, la inquietud surge de unas conversaciones que comienzo a tener con dominicanos que no están en la luz. Es muy fácil yo sentarme con un periodista de renombre o con un artista o con un empresario exitoso, pero yo decidí comenzar a conversar con los dominicanos que no están en la luz, con la peluquera, con el maletero, con el mecánico, con el gomero, el que tiene un negocito de verduras o un negocito de fruta, uno que tiene que taxea, que es un taxi, ¿verdad? Y en esa realidad fue que entendí que ellos no tenían representación ni voz, y en ese proceso dije, déjame ver las cosas a través del lente de un dominicano en el exterior. Y entonces vemos temas tan complejos como la paradiplomacia, vemos temas tan complejos como la dualidad que existe sobre la frontera dominico-haitiana, los dominicanos en el exterior con los dominicanos acá. Entendimos también cómo los inmigrantes es el capital de los países desarrollados. 40% de las 500 más importantes empresas de Estados Unidos, todas son encabezadas o fueron creadas por inmigrantes de primera o segunda generación. El dominicano, en fin, va a trabajar a los Estados Unidos, no va a mendigar, ni está huyendo de persecución política o de persecución criminal ni delictiva. Sí, es un ente que sabe muy bien lo que va a hacer, y de esas conversaciones también aprendí que el dominicano al final quiere regresar. La única razón... ¿Hay un deseo de regresar? Sí, 100%. No hay yo pensé que la tendencia era a enraizarse en Estados Unidos. No, incluso lo demuestra el hecho de que no tenemos representación política comparativa. Para darte un ejemplo, el estado de la Florida tiene 200.000 dominicanos. De esos 200.000 dominicanos, 60% de ellos
no nacieron en República Dominicana y se llaman dominicanos. Le preguntas primera, segunda generación, ¿de dónde tú eres? El caso de Romeo Santos, el caso de Alex Rodríguez. Exactamente. Y muchos otros. Sí, que se autoidentifican como dominicanos, pero en verdad no nacieron aquí. Y resulta que un estado donde tiene 200.000 dominicanos, más de 400 alcaldías, no sé cuántos regidores, superando los 2.500 regidores, plazas legislativas, en 5.000, si se quiere, posiciones que pueden ser electivas para elegir un representante, el dominicano apenas tiene una. En 5.000 solamente tiene un representante electo. Y no fue electa por la comunidad dominicana, sino que fue electa por el sector en el que vive, que es muy reducido y manejó una plataforma que le fue de su conveniencia. No les resto mérito a eso. Lo que sí que el dominicano en la diáspora ni vota allá ni vota aquí. En su afán de querer regresar, no asienta raíces, sino es parte de la membrana de los Estados Unidos. Por ende, no posee capital político. Recientemente hubo una campaña negativa en contra del turismo dominicano. Sí. Y eso ha tenido efectos económicos en el país. Sí. Ha afectado el empleo, ha afectado la productividad económica. Nos está afectando. Sí. ¿Cómo se ve el tema desde allá? Exactamente como lo vieron ustedes aquí. El asunto de no ver reacción. Nosotros, como dije hace un momentico, como paradiplomáticos en el mundo en el que vivimos hoy de la tecnología y de las plataformas sociales, cualquiera de nosotros nos convertimos con nuestras acciones o nuestras palabras en embajadores de nuestro país de origen. Y en ese hubiese sido el mejor momento donde los dominicanos en el exterior podían accionar a través de un discurso unificado, pero no surgió. Lo que hacía era, eso no es lo que está pasando, es decir, no había una línea. Cuando uno posee, cuando la industria principal de una nación se ve afectada por, vamos a decir, por fuerzas externas, para llamarle de esa forma, tiene que tener una reacción. Ya no es, el turismo para nosotros no es un juego ya, es la base de la economía dominicana, esa y la remesa. Y qué mejor forma de haber involucrado al dominicano en el exterior como un paradiplomático para contrarrestar esas posiciones. Ya, ¿qué tenemos en Estados Unidos en términos de esa comunidad dominicana que se destaca laboralmente, profesionalmente, a nivel de estudios, a nivel de investigaciones? Te decía que el dominicano en el exterior ya sobrepasa la segunda generación, incluso ya se encamina hasta al final de la tercera, pasando una cuarta. Todas diásporas pasan por un proceso de evolución y no pasa de manera monolítica, es decir, que los del norte, los que fueron a Nueva York y a Boston y a Rhode Island, eso está más avanzado en lo que se refiere a la participación socioeconómica y política, a diferencia de los que viven en el sur, lo que es la Florida, Miami, Orlando, eso están apenas en la tercera década de pertenecer a esa membrana. La migración comenzó por Nueva York, fue la puerta de entrada. Sí, a pesar de que se registra de que los dominicanos llegaron primero a la Florida que los propios cubanos, que llegaron en el 59, pero la incidencia fue mínima, porque el dominicano no quema sus naves, el dominicano siempre piensa en regresar, y es algo que rescaté de esas conversaciones, que me di cuenta que no era una sola persona que me estaba diciendo lo mismo, es que eventualmente todos quieren regresar. La gran diáspora comienza a partir de los años 60, después de la muerte de Trujillo. Pero antes que esa sería entonces la primera generación de dominicanos. No, podemos decir que sí, porque es lo que deciden quedarse finalmente, ¿verdad? Y eso, como toda diáspora, surgen por tres, o los que emigran, surgen por tres componentes básicos. Uno, necesidad económica, otra es persecución política y finalmente la otra es la educación o la ampliación de su conocimiento o sus finanzas a través de una inversión. Así es que surgen todas las diásporas. Las primeras, claro, las judías, que fue por persecución, esas anduvieron por milenios alrededor del planeta, pero la dominicana sí llega en los años 60, se establece, y no es hasta la tercera generación, hasta la tercera década que ellas comienzan a participar en los estamentos oficiales, a inscribirse en la policía, a ser parte del tren gubernamental y ser parte del crecimiento de esa sociedad local. ¿A qué sector está dirigido este libro y dónde está disponible ahora mismo? Está disponible en la biblioteca de UTESA, al igual que está disponible la podemos encontrar también en Amazon. Ya. Esta noche lo vamos a presentar a las 7 de la noche en el salón, en el auditorio Manuel Arsenio Ureña. Vamos a tener una conversación, vamos a hablar Eso un es en poco UTESA, esta noche, señor, a partir de las 8. A partir de las 7 de la noche. ¿A las 7? Sí, señor. Están todos invitados. Ya, y los estudiantes, digamos, que vayan a esa actividad y las personas invitadas, sí,
Bueno, eso abarca desde temas políticos, sociales, económicos, culturales, habla del tema de migración, habla del tema de participación, y cuando me refiero al tema político no lo reduzco al componente local, sino al punto de vista de migración que puede tener el presidente Trump en favor o en contra de una u otra población en los Estados Unidos. Pero también hay un componente muy personal, hablo del emigrante que me trajo, de esa persona, porque todo dominicano, toda persona que vive en un país extranjero, fue llevado a ese país por otra persona, o motivado o llevado. Y en fin, el último escrito, el último ensayo que tengo en el libro, fija una historia de la persona que me llevó a Estados Unidos. Ya una última pregunta, ¿ha tenido algún tipo de impacto, de incidencia en la comunidad estadounidense? Sí, totalmente. Acabo de presentar el libro en el Capitolio de Rhode Island la semana pasada, y dentro de una semana estaremos presentándolo en la Feria Internacional del Libro de Miami, que es la más grande de los Estados Unidos. Y ahí estamos, no con una casetilla, estamos en programa para hablar sobre el libro y fijar, como he dicho anteriormente, un nuevo discurso para aquellas diásporas que ahora se ven identificadas en querer tener autores como yo, en este caso, hablar de sus diásporas, es decir, escribe sobre los temas que nos interese a través del lente de una persona que ha sido influenciada por otras experiencias y otras culturas. Bueno, en busca de una identidad del dominicano en Estados Unidos, su presencia, su aporte como comunidad, el lado positivo, que es mucho más grande que el lado negativo, que es una minoría ruidosa la que muchas veces nos mal representa en el exterior. Rodolfo Pou es un dominicano que emigró a Estados Unidos y ha decidido dar la cara en nombre de esa gran comunidad dominicana que es mucho más que remesas. Así es. Como usted ha dicho. Hoy a las 7 de la noche en el auditorio de UTESA en Santiago estará Rodolfo Pou y la presentación de su libro Diáspora y Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Tony. Un placer tenerte. Seguimos en el cafecito.